El séptimo punto del orden del día es la pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Nuria Rodríguez López, al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial sobre qué información se puede trasladar desde su consejería sobre la loba adulta hallada en Picos de Europa con señales de haber sido disparada. Para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra su autora. Muchas gracias, señor presidente. Doy la pregunta por formulada. Muchas gracias, señora Rodríguez López. Señor consejero, tiene la palabra. Bueno, como este tipo de cuestiones suscitan muchas interpretaciones y la verdad es que cualquier noticia de este tipo y su tratamiento suele ser poco útil, ¿no?, a la gestión ordenada, sosegada de los problemas de la fauna salvaje, voy a ir al final, es decir, a las conclusiones, a lo que en cualquier caso es el resultado de la necropsia, que tiene poco que ver con las noticias y lo que se dijo públicamente, y le voy a facilitar una copia, si es procedente, de mi contestación completa. No sé si puede darse así o porque aparecen todas las actuaciones desarrolladas con las horas, con el trabajo, que entiendo que es aburrido y parece un parte, pero bueno, que es bueno que esté. En cualquier caso, yo mismo cuando recibí la noticia me preocupé, teníamos evidentemente esa sospecha fundada de que podía ser un problema asociado a furtivismo, que tuviese que asociarse o se asociase a la crispación que hay alrededor del desarrollo de la protección del lobo, pero la necropsia arrojó que no tenía nada que ver con eso, ¿no? El cadáver, en la necropsia, participaron además, porque inicialmente se había planteado que pudiese ser un acto delictivo, participaron 3 veterinarios, tanto la técnica de Traxatec del Parque Nacional, veterinario jefe de Servicio de Planificación, de la Dirección General de Medio Natural y la presencia de 3 agentes del SEPRONA, de la Guardia Civil de la Comandancia de Gijón, todos ellos perfectamente identificados en el acta con abundante material gráfico. Se levanta el diagnóstico presuntivo del acta es el siguiente. Con los hallazgos encontrados en la necropsia, las consultas realizadas a expertos de la Facultad de Veterinaria Universidad de Lugo, la ausencia de trayectorias internas de las heridas que avalarían un posible disparo, las lesiones son compatibles con muerte por atropello de vehículo y posterior depredación y o ataque de cánidos. Este resultado, que es absolutamente compatible con la apreciación antes indicada por la Guardería del Parque Nacional, para haber encontrado sangre y pelos en la carretera CO4, en la zona cuyo declive se encontró el cadáver, lo que refrendaría el criterio de impacto de un vehículo del animal. Esto es lo que podemos informar. Como han visto, no ha habido actuaciones subsiguientes porque este ha sido el resultado de la necropsia. Turno de réplica, señora Rodríguez López. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Yo no creo que haya que tener ningún tipo de problema ni de rubor a la hora de hablar de estas cuestiones con transparencia, señor consejero. Ustedes dicen, y estoy leyendo, le agradezco mucho la información, porque es la pregunta iba de esto, de tener información, que hay mucha opacidad con respecto a estas cuestiones. Yo sí que discrepo con usted, yo sí que creo que hay furtivismo. Yo tengo datos de que sí, efectivamente hay furtivismo, porque hay personas que no tienen ningún problema en realizarlo, y esto tiene que ver también, señor consejero, con que se considera que estas personas se consideran en derecho, tienen la capacidad de hacer esto, creen que pueden hacerlo porque hay muy poco control al respecto y, sobre todo, no hay sanciones ejemplarizantes para estas cuestiones que son tremendamente complicadas. Yo sí que le digo que voy a estudiar con detenimiento, no voy a dudar de su palabra, pero efectivamente, porque hay algunas cuestiones que son complicadas, es decir, el atropello del vehículo, bueno, en fin, creemos que sobre estas cuestiones se debe de tener la máxima transparencia para todas las organizaciones, porque ya le he dicho en muchas ocasiones que no se trata de que el monte sea de unos pocos ni de unas pocas, sino que tenemos que intentar respetar la biodiversidad que tenemos en Asturias, porque esto, y no tengo tiempo ahora, señor consejero, nunca he tenido tiempo en toda esta legislatura, solo a pequeños tramos, explicarle por qué sí creo que es importante mantener ese equilibrio precisamente para evitar que haya una superpoblación de algún ejemplar en concreto, de alguna especie en concreto, que esto lo que hace es desajustar precisamente la vida, no solamente de las especies de fauna silvestre, sino también de las personas que viven en la zona. Y que sí consideramos oportuno, señor consejero, recalcar que hay que evitar, en la medida de lo posible, hay que evitar, señor consejero, que haya furtivismo, hay que evitar, porque el furtivismo, señor consejero, desequilibra las manadas. Si se desequilibran las manadas,
lo que se produce son mayores ataques. Esto no lo digo yo, señor consejero, esto lo ha leído usted en multitud de ocasiones. Tiene que ver, y ya se lo he dicho en varias preguntas que le he hecho aquí, tiene que ver con la posición que ocupa cada individuo en la manada y que si además se trata de una hembra, es muy probable que ese desequilibrio sea mayor. Con lo cual, yo me quedo con esta respuesta, señor consejero. No le prometo que no le vuelva a hacer preguntas al respecto de esta cuestión y sí que le pedimos mayor transparencia. Y una cosa que me llama la atención es que no sé si se guardó esta respuesta para la comisión de hoy, pero si esta información ya la tenían, precisamente porque el titular con el cual nos informamos todos y todas de esta cuestión era un titular muy específico y muy concreto, signos de haber sido disparada. No sé cuál es la razón, señor consejero, por la cual ha esperado tanto para decir que estos indicios iniciales no tienen que ver con el resultado final de la necropsia, que es la que tiene que tener vigencia y tiene que tener peso. Nada más. Muchas gracias. Ni lo hubiésemos dicho si no hubiese esta pregunta, porque ni siquiera nos correspondía hacerlo a nosotros hasta que se finalizaba el procedimiento de una actuación que en principio era considerada como presuntamente delictiva. Intentamos ser muy transparentes. Seguramente nos podríamos ahorrar este debate si la solicitud hubiese llegado una vez que podíamos facilitar esta información, que está medida para no incurrir en facilitar una información que no deba o que no nos corresponda a nosotros dar, y por eso lo hacemos con esa prudencia. Pero el problema no es tanto eso, sino como una situación sirve para un debate en el que hay que dejar cosas claras. Furtivismo es un delito que se persigue y que se persigue con fuerza, y la responsabilidad de que hay un delito la tiene el delincuente y nosotros lo perseguimos. Pero es que para ello también es útil, fundamental, tener nuestro plan de gestión en vigor, que recoge no solo aquello por lo que se nos critica o por lo que se nos está obstaculizando cada día jurídicamente, como seguramente muchos de los que están aquí saben, pero no se habla de ello, ¿no? Porque bueno, es más fácil darle al Gobierno que a quien intenta, evidentemente, torcer la legitimidad del Gobierno por otras vías. Así que hablemos de la gestión de la especie en todos sus ámbitos, hablemos de la gente que sufre el daño y que, por lo tanto, hay que compensarle, que tengamos instrumentos cuanto antes y que tengamos seguridad jurídica, porque ya ni siquiera es una cuestión de la norma, de la nueva norma, sino de la obstaculización permanente, amedrentando a los funcionarios, a la gente que tiene que ejecutar con acciones legales. Y sabiendo que una norma, como la actual catalogación, que tiene un régimen de excepciones, tiene que poder aplicarse, porque si no es nula de pleno derecho. Y así lo estamos peleando, para que sea así. Así que nuestro trabajo va a estar centrado en lograr la seguridad jurídica a través del refrendo, no de nuestros censos, sino que nuestros censos constituyen análisis biogeográficos, y con esa seguridad jurídica avanzaremos en este escenario y cuando logramos revertir la situación, y defendiendo también a la especie. Gracias. El octavo punto